¿cuánto tiempo tiene para Sí, por favor. exponer? ¿Cuánto tiempo de preguntas? ¿Cómo es? Tenemos, bueno, tenemos entre 45 minutos para su participación y 45 minutos para la interacción con el público. Okay. Okay, so Y, Mr. Cohen, we are going to have about 45 minutes for your presentation and more or less other 45 for public interaction. Okay, very good. I'd like to share my screen then with everybody. And for Philosophy Day here, for World Philosophy Day, I'd like to talk about global issues. Excuse me, Mr. Cohen, I am not sure that we are still starting. We are still admitting some participants. So if we can wait just a couple more minutes. Okay. Yes. All right. Just give me a signal when I should begin. Yes, sure. We're going to make also a presentation of yours, a brief presentation of yours. Okay. Sounds good. I'll unshare my screen and. Hola, bienvenidos quienes se están uniendo. Qué gusto que están aquí con nosotros, acompañándonos en este encuentro con intelectuales del mundo, el número 16 que organiza CECAPFI. Ahora, pues, con el gusto de recibir a nuestro estimado colega, el profesor Elliot Cohen, ¿cierto, Luis David? así es, bienvenido a estas actividades. Bienvenidos, vamos a empezar la celebración por el Día Mundial de la Filosofía aquí en CECAPFI. Y hoy tenemos a Paulina Ramírez, destacada filósofa y practicante de la filosofía mexicana, que ella nos va a hacer la moderación de este importante evento. Y también agradecemos muchísimo a Jairo Sandoval por la traducción simultánea que va a realizar para esta actividad. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Jairo, y muchísimas gracias a nuestro invitado, donde hoy vamos a hablar de prácticas filosóficas, a su práctica filosófica. Muy bien, muchas gracias y bienvenidos todos. Adelante, Pau. Bien, pues vamos a comenzar. Qué bueno que se están integrando. Rápidamente quiero comentarles que este encuentro con intelectuales del mundo, bueno, se enmarca dentro de las celebraciones por el Día Mundial de la Filosofía y bueno, además de ello, este encuentro tiene la siguiente forma. El profesor Elliot Cohen nos va a contar un poco de su experiencia, de su trabajo y después les invitamos a que hagan preguntas, a que interactuemos, pues justamente con el profesor, alguna inquietud, algún punto de vista respecto de lo que él nos viene a mostrar, que muy generosamente nos comparte. Les voy a leer un poco del trabajo que ha hecho el profesor Elliot Cohen. Bueno, él es doctor por la Universidad de Brown y es uno de los principales fundadores de la consultoría filosófica en los Estados Unidos. Además, es fundador y editor de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada y de la Revista Internacional de Práctica Filosófica. Además, es cofundador y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Consultoría Filosófica, MPCA, por sus siglas en inglés, y presidente del Instituto de Logic-Based Therapy y Consultation Institute. Además, ha sido autor de más de una veintena de artículos y libros sobre práctica filosófica, filosofía aplicada, ética profesional y tiene además un libro llamado Making Peace with Imperfection, Discover Your Perfectionism Type, End of the Cycle of Criticism and Embrace Self-Acceptance. Bien, entre algunos más, por ejemplo, como Logic-Based Therapy and Everyday Emotions, y bueno, una veintena. El doctor Cohen también ha tenido pues estos artículos y libros traducidos a algunos idiomas como el chino, el coreano, alemán y el italiano. Y bueno, pues ha tenido innumerables entrevistas para como New York Times Magazine, la revista Time, Family Circle, también es una revista, Chicago Tribune y el London Observer. Además, bueno,
de otras internacionales y nacionales publicaciones. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Elliot Cohen. Adelante, por favor. So, Mr. Cohen, you're very welcome to this event, and the microphone is yours. Thank you very much, Ms. Ramirez, for the kind introduction. I appreciate that very much. I'm honored to be here. And what I'd like to do is to share my screen with you for a presentation, a PowerPoint presentation. Muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar aquí y ahora me gustaría compartir mi pantalla con ustedes para una presentación. Because this is in league with philosophy, World Philosophy Day, what I'd like to do is to speak about a world issue that has really affected all of us, and that's the global pandemic. And what can logic-based therapy do to help us deal or cope better, with that issue? Debido a que este evento se da en el marco del Día Mundial de la Filosofía, lo que me gustaría hacer es introducir una cuestión que nos ha afectado a todos. Me refiero a la pandemia por COVID y me gustaría tratar qué es lo que la Logic-Based Therapy, la terapia basada en la lógica, puede hacer para ayudarnos a lidiar con esta situación. So what I'd like to do is then tell you some things about the nature of logic-based therapy to begin with. And logic-based therapy is a form of what's sometimes called cognitive behavioral therapy, which is highly philosophical. And the keynotes of that approach are that clients upset themselves by logically deducing self-destructive conclusions from irrational premises in their emotional reasoning. Entonces, lo primero que me gustaría hacer sería introducirles algunas de las claves de la terapia basada en la lógica, que tiene mucho que ver con la terapia racional, emotivo-conductual, y que tiene un trasfondo filosófico. Entonces, una primera clave sería que los clientes usualmente se molestan consigo mismos, llegando a deducir conclusiones autodestructivas desde premisas irracionales en su razonamiento emocional. This irrational thinking can be cataloged, identified, refuted, and counteracted through the use of virtue theory and a diverse range of philosophical antidotes drawn from the thoughts of philosophers, ancient and modern, East and West. Este modo de pensar irracional puede ser catalogado, identificado, refutado y contraatacado a través del uso de la teoría de la virtud y de un rango diverso de antídotos filosóficos que van desde los pensamientos de filósofos antiguos a modernos, de Oriente y de Occidente. Philosophical ideas are helpful when they resonate with clients' own philosophical lights and therefore cannot usefully be imposed on clients by practitioners. So for those philosophical practitioners who have a preferred approach, imposing that approach on clients may not work in many cases because individuals who are guided by their own philosophical lights will not be very impressed by those ideas in such a way that it can actually help them to do better and feel better. Las ideas filosóficas son de ayuda, son útiles cuando resuenan con las propias inquietudes y comprensiones filosóficas de los clientes, y en ese caso no pueden ser impuestas a los clientes por parte de los practicantes, es decir, los consultores filosóficos, si tienen alguna aproximación específica a la filosofía e intentan imponer esta aproximación, probablemente no sea de mucha ayuda para los clientes, quienes tienen sus propias luces, sus propias comprensiones, y en ese sentido,
no les va a ser de mucha ayuda una teoría específica. Now, logic-based therapy identifies 11 different categories of what it calls cardinal fallacies, which are the types of faulty thinking errors that can substantially upset people and lead to self-defeating behavior. La terapia basada en la lógica tiene distintos tipos de falacias cardinales, que son las que pueden molestar o hacer sentir mal a las personas cuando desarrollan su razonamiento. These fallacies also have what are referred to as guiding virtues, which can counteract the fallacies and help people to do and feel better. Estas falacias se corresponden con lo que se llaman las virtudes que guían, las virtudes orientadoras, que pueden suponer un contrapeso a esas falacias y pueden ayudar a las personas. I'm going to talk about some of these fallacies today, although not all 11 of them, but some of them that will be relevant for today's discussion. Ahora voy a hablar de algunas de estas falacias, no todas, pero algunas de las que pueden ser relevantes para nuestra discusión de hoy. One such fallacy, which is one of the main fallacies that logic-based therapy identifies, it has profound influences in generating other fallacies, is what is called demanding perfection. Una de las falacias principales, de las más recurrentes, y que tiene un papel preponderante desde la visión de la terapia basada en la lógica, debido a que genera otras falacias, es la demanda de perfección. Demanding perfection, as the name implies, means that you demand that there not be any imperfections in the world or in yourself or in others or in some aspects of the world. And it typically proceeds in terms of the use of language such as musts, shoulds, and needs. I need, I must, it has to be, it shouldn't be this way, it should be another way. These are absolutistic musts, shoulds, and oughts. They're not, well, if I want to be healthy, I should eat healthy foods. It's, I should always be healthy, for example. Como su nombre lo indica, la falacia de la demanda de perfección es que busca la perfección en todo, busca la perfección en el mundo, en uno mismo, en los otros, y se caracteriza por usualmente usar palabras como debo, debería, necesario, necesito, y es una falacia que usualmente se mueve en el ámbito de lo absoluto. Esto debería ser así, yo debería ser de tal modo, el otro debería ser de este modo, o algunos aspectos del mundo deberían ser así. Entonces, es una falacia que siempre está proyectando una necesidad absoluta. Unfortunately, the world is not perfect, and we do have poor health sometimes. We don't always get what we want. There are things that happen in the world that we didn't expect, nor did we want. There's suffering in the world. Reality is, by its nature, imperfect. Desafortunadamente, el mundo no siempre es perfecto. Tenemos mala salud, no siempre conseguimos lo que queremos. El mundo es imperfecto, la realidad es imperfecta. The guiding virtue to demanding perfection, that which helps us to overcome demanding perfection, is what I call metaphysical security, which means security about reality. You're comfortable with reality itself. La virtud que nos puede guiar, que puede suponer un contrapeso a esta falacia de la demanda de perfección, es la seguridad metafísica, que significa que hay una seguridad en la realidad o una confianza en la realidad. And a metaphysically secure person accepts his human fallibilities and limitations as well as those of others, and does not expect the world to be perfect. He remains hopeful about realistic possibilities, is humble in the face of the uncertainty of the universe, and has a strong desire for knowledge.
but is not frustrated by his inability to know all. Such a person does not attempt to control what's beyond his ability to control, but stays focused on excelling in what he can control. La persona que es segura metafísicamente, excuse me, can you turn again? Thank you. La persona que es segura metafísicamente o que tiene una seguridad metafísica acepta su falibilidad humana y sus limitaciones, tanto como las de otros, y no espera que el mundo sea perfecto. Permanece con esperanza acerca de las posibilidades reales, realistas, es humilde de cara a la incertidumbre del universo y tiene un deseo fuerte por conocer que, sin embargo, no se frustra por su inhabilidad o su imposibilidad por conocerlo todo. Una persona así no intenta controlar lo que está más allá de su habilidad, sino que se concentra en hacer de la mejor manera posible lo que sí puede controlar. Another important fallacy that's often derived from demanding perfection, logically deduced from it, is catastrophizing. The world must be perfect, and if it isn't, then it's awful. And that's what catastrophizing is. It amounts to exaggerating the severity of things that happen in the world. Otra de las falacias que se deriva de la demanda de perfección es ver todo bajo el lente de la catástrofe, o ver todo catastróficamente, que implica que si el mundo no es perfecto, entonces todo es horrible. En este sentido, todo se vuelve una catástrofe. The guiding virtue of catastrophizing is courage to confront things that are bad, things that are not what you want, things that exercise danger, but courage doesn't mean foolhardiness. As Aristotle would say, it's a mean between the excesses and deficiency of, on the one hand, being foolhardy, and on the other, being cowardly. It's a rational assessment of what the dangers are and what the problems are. And if things aren't that bad, a courageous person doesn't make them out to be so bad. La virtud que nos guía frente a la visión catastrófica de la realidad es el coraje, que no supone un enfrentamiento con la realidad tal como es, con los problemas que puedan surgir, y no es una actitud de arrebato o arrojo temerario, sino que es más bien, como diría Aristóteles, un justo medio. Está entre la temeridad y entre la cobardía, y es este enfrentamiento valiente con lo que es, con la realidad tal como es. Another fallacy, cardinal fallacy, that's often derived from demanding perfection is damnation of self, others, the world, or one's life. Otra falacia cardinal que se deriva de la demanda de perfección es la condenación de uno mismo, de los otros, del mundo, de la propia vida. Things must be perfect, and if they're not in the world, if the world isn't perfect, then the world is no good. If I'm not perfect, then I'm not good. Las cosas deben ser perfectas, y si no lo son, si el mundo no lo es, entonces todo está mal. Si el mundo no lo es, entonces si las cosas no son perfectas, entonces yo mismo no soy perfecto, no estoy bien. The antidote to that, the guiding virtue to that, is respect for self, others, the world, and one's life. Y la virtud que nos guía frente a esta falacia es el respeto por uno mismo, por los otros, por el mundo, por la propia vida. This means that you accept yourself, you accept others, you accept the world, you accept your life. It doesn't mean that you don't want to think things to be better. It just means that you don't totally damn yourself or others, the world, or one's life. In the case of yourself, you stick to rating your actions, not yourself.
Esto significa que te aceptas a ti mismo, a los otros, al mundo, tu propia vida, lo cual no quiere decir que no intentes ser mejor, superarte a ti mismo, sino que te aceptas y al aceptarte no te estás condenando a ti mismo, quieres mejorar tú mismo, tu propia vida. Another important fallacy here for our purposes is what I call constipation, where you tell yourself you can't or you don't have the capacity to handle things, even though you do. Otra de las falacias cardinales es lo que llamo constipation, es un juego de palabras en inglés que suena mucho a constipación, pero es con la palabra que significa no poder. Es cuando usualmente te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, te lo repites constantemente. There are three types of constipation that I distinguish. One is emotional, another is behavioral, and a third is volitional. Hay tres tipos de constipation que distingo, una es emocional, la otra conductual y la otra volitiva. Emotional constipation is one tells oneself that one can't help the feelings that one has. Una de el primer tipo de constipation, la emocional, quiere decir que uno se dice a sí mismo que no puede manejar ciertos sentimientos que tiene. The guiding virtue of that fallacy is temperance. La virtud guiadora frente a esta falacia es la temperancia. That means rational control over your emotions. And it's a recognition that we do have control over our emotions. They're not things that happen to us as though we're victims of our own emotions. Esto significa control racional por las propias emociones y reconocer que uno tiene control a través de las emociones, que no son cosas que simplemente nos pasan, sino que las podemos controlar racionalmente. Behavioral constipation involves telling oneself that one can't do certain things. One can't achieve one's goals. If things are challenging, one can't face them and make constructive decisions and actions to move forward. La constipation, el tipo de constipation conductual, significa que uno se dice a sí mismo que no puede hacer ciertas cosas, no puede alcanzar ciertas metas, que las cosas son muy retadoras o muy difíciles y uno no puede afrontarlas para llegar a cumplir lo que quiere. The guiding virtue of behavioral constipation is decisiveness, making decisions and sticking to them. La virtud guiadora frente a esta constipation conductual es la posibilidad de tomar decisiones y apegarse a ellas. Volitional constipation involves weakness of the will, telling oneself one can't control one's willpower. One can't control one's willingness or ability to stand or put up with or tolerate other individuals. La última, la constipation de tipo volitivo, significa que uno no puede controlar su voluntad o se dice a sí mismo que no puede controlar su voluntad o que carece de poder o fuerza de voluntad, por ejemplo, para ser tolerante frente a las otras personas. The guiding virtue of that fallacy is tolerance and also patience. La virtud guiadora frente a esa falacia es la tolerancia y también la paciencia. This involves rational recognition that one does have the power to control one's volitions. One does have the power to stand or cope with or deal with things. From a rational perspective, however, there are things obviously that we can't stand. For instance, a truck running out at us 100 miles an hour, we would be flattened by it. Certainly we couldn't stand it. But
many of the things that one tells oneself one can't stand are obviously things, or clearly things that one can indeed stand. Esta virtud guiadora significa que uno reconoce racionalmente que tiene la capacidad, la habilidad de afrontar, de soportar ciertas cosas. Esto, claro, desde un punto de vista racional, y por supuesto hay cosas que no podemos soportar, no podemos hacerles frente. Por ejemplo, un camión eh, a una velocidad muy veloz de 100 millas pasando a nuestro lado es algo que quizás no podríamos soportar o no podríamos hacerle frente, pero hay otras cosas que racionalmente podemos soportar. Tenemos la capacidad racional de manejar nuestras voliciones o nuestra voluntad. And logic-based therapy has 6 basic steps, and the basic steps of the method, what one goes through in order to implement the logic-based therapy to help one deal with one's emotional and behavioral issues, is to first identify the emotional reasoning. Second, La terapia basada en la lógica tiene 6 pasos a través de los que constituyen un método a través de los cuales uno puede recorrerlos y lidiar de esa manera racionalmente con sus propias emociones y sus propios conflictos. El primero es identificar el razonamiento emocional. second, to check for fallacies in the premises. Third, to refute any fallacy. Fourth, to identify the guiding virtue for each fallacy. Fifth, to find a philosophy for the guiding virtue. And sixth, to apply the philosophy. Tras el primer paso de identificar el razonamiento emocional, el segundo es revisar si hay falacias en las premisas. El tercero es refutar cualquier falacia que haya. El cuarto, identificar la virtud guía o la virtud guiadora para cada falacia. El quinto, encontrar una filosofía que se acomode a esa virtud guiadora. Y el sexto es aplicar esa filosofía. So how can logic-based therapy help people better cope with the COVID pandemic? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la terapia basada en la lógica a ayudar a las personas a lidiar mejor con la pandemia de COVID? There are a number of behavioral and emotional challenges that we've all faced in one form or another during the COVID pandemic. Hay un número de retos, retos o dilemas que todos hemos enfrentado o a los que nos enfrentamos desde un punto de vista de la conducta y de las emociones a raíz de la pandemia por COVID-19. We have such things as loss of a loved one, material loss, such as employment, basic needs, and so forth, physical suffering and social isolation of being COVID positive, emotional suffering of the family of COVID positive patients, emotional stress experienced by frontline workers, insufficient medical resources to treat patients, inability to live a normal, quote unquote, normal life, socializing, dining, dating, going to the office, etc. Stress of the ever-present possibility of becoming infected, stress placed on employees and unsafe working conditions, forced back to work, and so forth. Algunos de los retos a los que nos enfrentamos o nos hemos enfrentado es la pérdida de un ser amado, pérdida material, por ejemplo, del empleo, de las necesidades básicas, etcétera, sufrimiento físico y insolación o aislamiento social por ser positivo en COVID, sufrimiento emocional de la familia de un paciente que ha dado positivo a COVID, estrés emocional experimentado por los trabajadores de primera línea, recursos insuficientes en el área de la medicina para tratar a los pacientes, la inhabilidad o imposibilidad para vivir una vida normal, por ejemplo, socializar, ir a cenar, ir a una cita, ir a la oficina, etcétera. Estrés por la siempre presente posibilidad de infectarse por la enfermedad y estrés puesto en los empleados, por ejemplo, a raíz de
condiciones de trabajo inseguras, verse forzados a trabajar, etc. Now, one form of emotional reasoning that contains the fallacy of what I call existential perfectionism can create and sustain distress in these challenging times and make the kinds of problems we just mentioned much more difficult to cope with. Entonces, una forma del razonamiento emocional que puede creer y sostener esta angustia en los tiempos difíciles y que yo relaciono con el perfeccionismo existencial, tiene que ver con lo siguiente. The one form of this reasoning goes like this: I and my loved ones must never have to contend with great suffering, but the pandemic has brought great suffering upon us. So the world is a terrible place, so I can't stand it. Entonces, uno de los razonamientos que tienen que ver con este perfeccionismo existencial adopta la siguiente forma. Yo y mis seres amados nunca tendríamos que afrontarnos con una cantidad grande de sufrimiento, con gran sufrimiento. Pero la pandemia nos ha traído gran sufrimiento. Entonces, el mundo es un lugar terrible. Entonces, como conclusión, no lo puedo soportar. You can see this first premise here says that you must never have to contend with great suffering. This is a version, an example of existential perfectionism, demanding that the world be perfect in this respect, that there not be any suffering in it. Pueden prestar atención a esta primera premisa que tenemos aquí. Yo y mis seres amados nunca debemos afrontarnos con gran sufrimiento, lo que es una forma del perfeccionismo que nos indica que el mundo debe ser perfecto, que en el mundo nunca debo afrontar sufrimiento. But when we see that the world isn't like that, we're visited by the pandemic and we see it's brought great suffering upon us. And while we still feel this inner need for perfection, and we face the pandemic, the contradiction overwhelms us. Pero cuando vemos que el mundo no es así, que al mundo le ha llegado la pandemia, seguimos creyendo y queriendo que el mundo debe ser perfecto, entonces nos enfrentamos a esta gran contradicción y el problema, la pandemia, nos sobrepasa. We feel the stress of this and express it in terms of the world, for instance, being a terrible place or an awful place. Lo experimentamos entonces como una angustia sobre nosotros y lo expresamos como el mundo es un lugar terrible. It leads to depression, malaise, and anxiety about the future. Lo cual nos conduce a depresión, a un sentimiento de ansiedad o malestar de cara al futuro. So we tell ourselves that we can't stand it. Entonces nos decimos a nosotros mismos que no lo podemos soportar. And so you can see here from the demand for perfection, we catastrophize. And then from the catastrophizing, we deduce constipation. Entonces pueden ver en este ejemplo cómo de la demanda de perfección deducimos la visión catastrófica y de esta visión catastrófica deducimos la constipation, esta imposibilidad de ver que no podemos hacer cosas. So following the pattern of the methodology of logic-based therapy, we can introduce the counteractive guiding virtues to existential perfectionism. Because if we can stop telling ourselves that the world has to be perfect, then we no longer will be deducing the catastrophizing and the constipation. And so we will actually counteract the perfectionism and the depression and anxiety and malaise that follows from it. Entonces, a partir de la metodología de la terapia basada en la lógica, podemos ver cómo podemos contraponer
cómo podemos contraponer las virtudes guiadoras o virtudes guía, contraponerlas a ese perfeccionismo existencial. Entonces podemos suponer un contrabalance, un contrapeso al perfeccionismo y así a la vez un contrapeso a la Constipation, a la visión catastrófica, y podemos repeler entonces las consecuencias de ansiedad, de angustia, de malestar. So the guiding virtues that can help counteract this sort of perfectionistic thinking are metaphysical security, global respect, temperance, and patience. Entonces, las virtudes guía que nos pueden ayudar a contraponernos a esta falacia del perfeccionismo existencial son la seguridad metafísica, el respeto global, la temperancia y la paciencia. These guiding virtues can be interpreted differently from different philosophical perspectives. And remember that we want philosophical perspectives that resonate with us. Otherwise, they really won't help. Estas virtudes guía pueden ser interpretadas de manera diferente de acuerdo a distintas filosofías, pero recuerden que es importante que las filosofías, la filosofía que elijamos, resuene con nosotros. De otra manera, no tendrá gran repercusión. So I'm going to give some examples of philosophical interpretations of these guiding virtues, and they are just examples. Some of them may resonate with you, some of them may not. So there's many, many different philosophies, as I said, from east to west that we could introduce. But these are some ones that have proven useful with some of my clients. Entonces ahora les daré algunas interpretaciones diversas de estas virtudes guía. Y recuerden, son solo un ejemplo, son diferentes interpretaciones, pero son solo un ejemplo. Lo importante es que resuenen con ustedes. Recuerden que tenemos distintas interpretaciones, tanto de Oriente como de Occidente. Entonces, lo importante de estas interpretaciones es que resuenen con el cliente. Y estos ejemplos que les presento son algunos de los que he encontrado útiles con mis propios clientes. So Leibniz's antidote to global damnation, an antidote that can help us to gain greater respect for the world. Instead of damning it, one accepts it. One has metaphysical security about the world, and Leibniz can help us to at least help some of us to realize that. Entonces, el primero es el antídoto de Leibniz contra la condena global. Nos puede ayudar a no maldecir el mundo, no condenar el mundo. Y está basado en la seguridad metafísica, que nos puede ayudar entonces a aceptar este mundo. Leibniz, in his Theodicy, states the following. He says, the best course is not always that one which tends toward avoiding evil, since it's possible that the evil may be accompanied by a greater good. For example, the general of an army will prefer a great victory with a slight wound to a state of affairs without wound and without victory. Imperfection in the part may be required for a greater perfection in the whole. Entonces, Leibniz en su Teodicea afirma lo siguiente: el mejor curso de las cosas no siempre es aquel que tiende a evitar el mal, porque es posible que el mal siempre pueda estar acompañado de un mayor bien. Por ejemplo, el general de un ejército puede preferir una gran victoria con una ligera herida a un estado de cosas en donde no haya herida, pero tampoco haya victoria. La imperfección en la parte puede ser requerida, necesaria, para una mayor perfección en el todo. So, for instance, if there were no evil in the world, if there were no danger in the world, there couldn't be courage.
if there weren't any bad things that happened, how could there be virtue? Entonces, si no hubiera maldad en el mundo, si no hubiera problemas en el mundo, ¿cómo podría haber coraje, valentía? Si no hubiera nada malo, ¿cómo podría haber alguna virtud? Nietzsche also offers us an antidote to existential perfectionism. He says, the discipline of suffering, of great suffering, do you not know that only this discipline has created all enhancements of man so far? That tension of the soul in unhappiness, which culminates its strength, its shoulders face to face with great ruin, its inventiveness and courage in enduring, preserving, interpreting, and exploiting suffering, and whatever has been granted to it of profundity, secret, mask, spirity, cunning, greatness, was it not granted to it through suffering, through the discipline of great suffering? Entonces Nietzsche también nos ofrece otro antídoto frente al perfeccionismo existencial. Él nos dice, la disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento, ¿no sabes que acaso que esta disciplina ha sido únicamente creada para el mejoramiento del ser humano hasta ahora? Esa tensión del alma en su infelicidad que culmina en su fuerza, esos hombros frente a frente con una gran ruina, esa inventiva y ese coraje en la fortaleza de soportar las cosas, preservarse, interpretando y explotando, sufriendo, y cualquiera que haya sido lanzado, enfrentado a esta profundidad secreta, esta máscara, este espíritu, esta astucia, esta grandeza, no fue lanzado, no fue puesto frente a esto a través del sufrimiento, a través de la disciplina del gran sufrimiento. To apply Nietzsche's antidote here to the pandemic, I want to quote a passage from an article that I wrote in Psychology Today entitled, "Is Psychology Prepared to Help Us Confront the Pandemic?" Para ver cómo aplicar este pasaje que recién vimos de Nietzsche a la situación de la pandemia, quiero citar un breve pasaje que escribí para la revista Psychology Today. El artículo es titulado ¿Está la psicología preparada para ayudarnos a confrontar la pandemia? Accepting the challenges, courageously going forward, there is opportunity to make valuable contributions, find new meanings in your endeavors, and help others. The old reality may or may not reemerge, but even if it does, you will have the experience to meet it with enlightenment you may never have had before conceived, opening up one's mind to the vast arrays of possibilities that exist in the midst of a global pandemic. Welcoming these opportunities for growth is a good thing. One need not demand return to what is normal to appreciate life. Aceptar los desafíos con coraje, ir hacia adelante. Hay oportunidad para hacer valiosas contribuciones, encontrar nuevos significados, nuevos sentidos en tus esfuerzos y ayudar a otros. La vieja realidad puede o puede que no resurja, pero aun si lo hace, no habrás experimentado lo necesario para sentirte con una nueva iluminación que nunca antes habías concebido. Abrir la propia mente al gran arreglo de posibilidades que existen en medio de la pandemia global, recibiendo o dándole la bienvenida, la oportunidad para crecer, es una cosa buena. Uno no necesita esperar, demandar o exigir que regrese lo normal para apreciar la vida. The Buddha has an antidote to emotional constipation, which goes like this.
Birth is suffering. Aging is suffering. Sickness is suffering. Dissociation from loved ones is suffering. Not to get what one wants is suffering. In short, the 5 categories affected by clinging are suffering. This is what Buddha called, or we call now, the first noble truth. El Buda también tiene un antídoto a la constipation, emotional constipation, la constipation emocional, que dice como sigue: el nacimiento es sufrimiento, crecer, envejecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, el alejarte de tus seres amados es sufrimiento, no tener lo que uno quiere es sufrimiento. En breve, las 5 categorías que se ven afectadas por el apego son sufrimiento. Esto es de lo que el Buda llamó, lo que nosotros ahora llamamos, la primera noble verdad. Health is not permanent. Reality is not permanent. And if you try to cling or demand that it be permanent, you're going to be very unhappy. La salud y la realidad no son permanentes, y si intentas aferrarte, apegarte a que lo sean, vas a ser muy infeliz. So one lets go of what one demands, one releases oneself to feel free. Entonces, cuando uno deja ir aquello de lo que se aferra, de lo que se apega, uno se vuelve libre. Lao Tzu, as antidote to volitional constipation, goes like this. Do you have the patience to wait till your mud settles and the water is clear? Can you remain unmoving till the right action arises by itself? El antídoto de Lao Tzu contra la constipation de tipo volitivo dice como sigue: ¿tienes la paciencia para esperar hasta que tu lodo se asiente y que el agua quede clara? ¿Puedes permanecer inmóvil hasta que la acción correcta se alce por sí misma? So sometimes you just need to wait things out in order for things to improve. So your action is inaction, and it leads to what you wanted in the first place. Entonces, a veces lo que hace falta es esperar hasta que las cosas se tornen de la mejor manera posible, y entonces tu inacción se vuelve acción. Many people have attempted to do things that are unsafe because they're just tired of waiting. And they engage in activities that ultimately lead to their own illness and the illness of others. Not wearing masks, for instance, in a crowded area, and they get sick, and some of them die. Entonces, muchas personas, por ejemplo, hacen cosas que son poco seguras o inseguras porque llegan a un punto en el que ya no pueden esperar. Por ejemplo, las personas que no usan cubreboca o mascarillas en una multitud porque ya no tienen la paciencia y no quieren seguir esperando, y ponen en riesgo a sí mismos y a los otros. Well, Tzu's antidote here is to let the mud settle, have the patience to wait, and let the scientists discover different forms of antibiotics and vaccines to combat the disease, and have the patience to wait for some safety to emerge. Entonces, el antídoto de Lao Tzu aquí vendría a ser que los pacientes puedan esperar, que podamos esperar a que los científicos encuentren nuevos antídotos, nuevas vacunas para la enfermedad, y que podamos entonces ser más pacientes. Santadeva, who is an Indian Hindu, says that without exception, no sufferings belong to anyone. They are to be warded off simply because they are suffering.
Entonces, Shantideva, que es hindú, nos dice que sin excepción los sufrimientos no pertenecen a nadie, sino que tienen que ser aguardados, tienen que ser confrontados simplemente porque son sufrimiento. So how can we apply these philosophies to the pandemic? What would Nietzsche counsel? He would tell us to identify some strengths that grow out of the suffering you're enduring during the pandemic. Cultivate and apply it in creative ways. For example, distance learning technologies to teach a course. Use loss of employment as an opportunity to learn new employable skills. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas filosofías a la situación de pandemia? ¿Qué es lo que Nietzsche nos aconsejaría? Bueno, él diría que habría que identificar algunas fortalezas que crecen desde el sufrimiento que hemos enfrentado durante la pandemia, cultivar y aplicar estas fortalezas en modos creativos. Por ejemplo, aplicar el aprendizaje de distancia a través de tecnología para enseñar un curso, utilizar la pérdida de empleo como una oportunidad para aprender nuevas habilidades profesionales. What would Leibniz counsel? He would tell us to stop damning the world, look at the broader picture instead of part of it. For example, seeing the loss of life as a catalyst to medical research and development of new medical technologies. ¿Qué es lo que Leibniz nos diría, nos aconsejaría? Bueno, él nos diría que nos detengamos, que paremos de maldecir el mundo, mirar el panorama más amplio en vez de solo una parte de este. Por ejemplo, ver la pérdida de vidas como un catalizador para la investigación médica y para el desarrollo de nuevas tecnologías médicas. You would also see it as an opportunity to cultivate courage and work on your character. También lo vería como una oportunidad para cultivar el coraje y para trabajar sobre tu carácter. And what would Buddha counsel? He would tell us to let go of the demand that fleeting things like health and material possessions be permanent and stop your suffering. You can do so through mindfulness meditation, for instance, which teaches you how to gently push negative thoughts away while maintaining focused attention on a particular object. Es lo que Buda nos aconsejaría. Él nos diría que dejemos ir la exigencia de cosas fugaces como la salud o las posesiones materiales, de que sean permanentes y que así detengamos nuestro sufrimiento. Puedes también a través de la meditación de atención plena, que te enseña que las cosas negativas que van surgiendo, puedes empujar esos pensamientos negativos lejos de ti mientras te mantengas atento, con tu atención atenta en un objeto en particular. And what would Shantideva tell us? He would tell us to extend your compassion to the suffering of others, since suffering is suffering. It's not personal. Instead of focusing just on your own suffering, do volunteer work to relieve the suffering of others. ¿Qué es lo que nos diría Shantideva? ¿Qué nos aconsejaría? Bueno, él nos diría que extendamos nuestra compasión al sufrimiento de los otros, en vez de concentrarnos únicamente en nuestro propio sufrimiento. El sufrimiento es sufrimiento, no es únicamente nuestro sufrimiento, es sufrimiento. Y hacer actividades o trabajo de voluntariado para aliviar el sufrimiento de los otros. And what would Lao Tzu counsel? Instead of getting frustrated by how long the pandemic is lasting, let the mud settle by exercising patience. Eventually, this too shall pass. ¿Y qué es lo que Lao Tzu nos aconsejaría? En vez de permanecer frustrados por cuánto va a durar la pandemia, cuánto está durando, dejar que el lodo se asiente a través del ejercicio de nuestra paciencia. Eventualmente esto también va a pasar.
If you'd like to see more information and more philosophies and how they could apply to help overcome various forms of emotional and behavioral issues, such as depression and anxiety, my new book, Cognitive Behavioral Interventions for Self-Defeating Thoughts, helping clients to overcome the tyranny of I can't, can be useful. Si les interesa esto, si quisieran ver más ejemplos de distintas filosofías sobre cómo afrontar la angustia y cualquier estrés que pueda derivar en depresión o ansiedad, pueden consultar mi nuevo libro, Intervenciones cognitivo-conductuales para los pensamientos autoderrotistas, ayudando a los clientes a superar la tiranía del no puedo. So questions, comments are now open. Ahora la sección de preguntas, comentarios está abierta. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Cohen, for your interesting presentation. Y bueno, pues chicos que están aquí, tanto en Zoom o los que nos acompañan en la transmisión de Facebook Live, pues les invitamos a entablar este espacio de diálogo con el profesor Elliot Cohen, que muy generosamente nos visita el día de hoy en CECAPFI. Bienvenido, David. ¿Tienes algún comentario, alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Hi, Elliot. Nice to see you. Welcome. And thanks for your wonderful talk. Muchas gracias. Sí, quería hacer una pregunta. La digo en español y vos, Jairo, la traduciste, parece, así no queda nadie fuera. La pregunta a Elliot es en relación a este concepto tan interesante tuyo de razonamiento emocional, emotional reasoning. The question is about this concept of yours, a very interesting concept of emotional reasoning. Yo personalmente pienso que tú, Elliot, eres un verdadero artista de la razón, un filósofo que ha sabido crear rutas muy productivas para el uso de la razón, en donde la razón nos sirve para generar descubrimientos, un movimiento de apertura, etc. Personally, I think that you are an artist of reason, which means that you have used reason in various ways that are useful for us to create new routes of investigation, of living. Pero al mismo tiempo la razón ha sido la fuente de muchos males que habitan este mundo. But at the same time, reason has been the source of many troubles or many evils that inhabit this world. Como por ejemplo expresaban Adorno y Horkheimer en la dialéctica del iluminismo, o Lao Tse, por ejemplo, con el vaciamiento de los rituales. For example, what expressed Adorno and Horkheimer in Illuminism dialectics, but also Lao Tzu with the emptiness of rituals. La pregunta, Elliot, entonces, ¿cuáles son los límites de la razón desde tu perspectiva? ¿Y qué es lo que puede y lo que no puede hacer en la práctica filosófica? So the question is, from your perspective, what are the limits of reason? What can reason do and cannot do in philosophical practice? Well, there are limits to reason, and much of the limits to reason can be refined by avoiding the fallacies that I point out. The problem with many people who use reason is that they fall into fallacies in the premises themselves, not so much formal fallacies, logical fallacies from relationships between premises and conclusions, but rather
what's going on inside, the premises of those reasonings. And so the idea here is to help refine the process where people get themselves into trouble. I've identified 11 different areas that can affect reason and create more problems by reasoning than not. And so the goal here is to overcome those fallacies by bringing in guiding virtues and philosophical interpretations that are consistent with that framework. So no fallacy, as long as your philosophical idea is consistent with the fallacies, in other words, doesn't commit any of those fallacies, then you can work with that. So there are limitations to reason, but I would argue that the limitations to reason, the ones that get us into trouble in an everyday practical context or situation, are the types of fallacies that I've identified. Bueno, hay limitaciones en la razón, pero estas limitaciones tienen que ver con las falacias, no tanto con la relación de las premisas a las conclusiones, sino más bien con las falacias que existen en las premisas mismas. Entonces, estas limitaciones o estas falacias pueden ser refinadas, pueden ser limadas, y en eso consistiría entonces el trabajo para refinar la razón. Trabajar sobre las falacias que existen en las premisas, para entonces manejar así filosofías y razonamientos consistentes consigo mismos. Se trataría de un trabajo de hacer filosofías consistentes, y bueno, esto significa entonces que las limitaciones tienen que ver más bien con estas falacias que están en el interior de las premisas mismas de nuestros razonamientos. I would also like to add that it's also a fallacy to demand that reason be perfect and that it grant all your wishes. También me gustaría señalar, por ejemplo, que es una falacia que nuestra razón debe ser perfecta y que debe cumplir todos nuestros deseos. Okay. Thanks, Elliot. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Adelante, André, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Tengo un montón de preguntas generales y puntuales y quiero decidir por dónde empezar. La más importante. Lo más importante. ¿Cómo se pasa de una comprensión intelectual del proceso de identificar la falacia, la virtud y a implementarla realmente en la cotidianidad de la vida? How can we go from an intellectual comprehension of the fallacies in reasoning to actually implementing these comprehensions in daily life? That's a very good question. The last step of logic-based therapy is to apply the philosophy. And that requires developing a behavioral plan, a cognitive behavioral plan to work both cognitively and behaviorally on applying. Esa es una muy buena pregunta. Tiene que ver con el último paso del método de la terapia basada en la lógica, de aplicar la filosofía, y tiene que ver con el desarrollo de una práctica cognitivo-conductual para aplicar esa filosofía. This would involve practice. For instance, if you accept a philosophy like that of Buddha or Santideva or other philosophies from that sort, the Eastern Buddhistic Hindu philosophies, which basically tell you to be charitable, to exercise compassion for others, then that might require you to go out and practice compassion in doing things for others, because it's through the doing that you ultimately cultivate habits, and virtues are habits, as Aristotle would say, and cultivation of those habits arise, through practice, and the more you practice, that can affect the way
not only the way you act, but also the way you think and feel. So it's a combination of working cognitively as well as behaviorally on the issue that you may have. Es una cuestión que implica práctica. Por ejemplo, si adoptas una filosofía, la filosofía de Buda o la filosofía de Shantideva o una filosofía de ese tipo oriental, hinduista, etcétera, son filosofías que tienen que ver con dar a los otros, con la compasión. Entonces, eso implica que tienes que salir, ir allá afuera y efectivamente ser compasivo con los otros, hacer cosas para los otros. Se trata, a final de cuentas, de un trabajo con la virtud. Y como Aristóteles decía, la virtud es cuestión de hábito, es decir, de practicar y de hacerlo una y otra vez. Es por eso que la práctica tiene que ver con lo cognitivo y conductual, el practicar. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Bien, bueno. Ok, Luis David, por favor, adelante. Gracias. Muchas gracias al doctor Elian Cohen, bienvenido. Me gustaría preguntar también qué otras actitudes filosóficas nosotros podemos tener para ayudar a los otros. O sea, como que todo fue como muy enfocado para solucionar nosotros nuestros conflictos durante la pandemia, pero me gustaría ahora como qué podríamos hacer un poco para ayudar en nuestro entorno, en nuestra familia, o sea, como a la gente más cercana a nosotros. ¿Cómo nos puede ayudar la filosofía? I would like to ask, what other philosophical attitudes can we develop in order to help others, not only ourselves? What you explained was a little bit like referred to help ourselves, but I would like to know other possibilities of philosophy to help in our environment, our social media, family, friends, etc. Okay, that's a good question, and I think we could probably, work together to brainstorm, on how logic-based therapy can be applied to other concerns that we may have, and there are those who have written about the applications in different areas. But let's put our thinking caps on here, and how could logic-based therapy, for instance, be useful for environmental ethics, for changes of our attitudes towards helping the environment? There have been some papers that have been written on that subject. But let me ask you, let me throw that question back to you to get you to think about that. Esa es una muy buena pregunta. Me parece que podemos hacer una lluvia de ideas sobre esto. De hecho, ha habido algunas publicaciones que han abordado esto, cómo la terapia basada en la lógica puede ayudar a los otros, y bueno, es una cuestión ética fundamental, pero mi punto sería más bien regresarles la pregunta, invitarlos a que podamos pensar esto en conjunto, pensar cómo la terapia basada en la lógica nos puede ayudar a nosotros, a ayudar en nuestro medio, en nuestro ambiente. Gracias. Mari Carmen, por favor, bienvenida. Adelante. Hola, muchas gracias, doctor, por su charla. ¿Sí se escucha bien? Sí. Ok. Bien, al principio de su charla mencionó la terapia cognitivo-conductual. Entonces, estaba yo preguntándome si esta cuestión de los sesgos cognitivos que tienen una función evolutiva, hasta donde sabemos, puedan estar relacionados con nuestra tendencia nuestra a cometer estas falacias como las que usted nos mencionaba, por ejemplo, la de la visión catastrófica. Y mi pregunta es que en caso de que así sea, de alguna manera el pensamiento ha sido visto por algunos como una normalidad que ha introducido ciertos problemas. ¿Por qué estamos justificados para pensar
que esta razón y el pensamiento fue un poco sacarnos de los problemas que parece que en principio nos generó. Okay, so the question is that you talked at the beginning of your presentation about cognitive behavioral therapy, and there's this thing that is called cognitive biases that some argue that is due to evolutive reasons. That due to evolutive reasons we commit these fallacies you talk about. So the question would be, why do you, if this is so, if these fallacies are committed due to evolutive reasons, why do you think, or how do you think that thought or thinking or reasoning Would help us to would help us to confront these biases or these fallacies? Well, I think that's a good question. How can something that's flawed help you to be unflawed? There's what critical thinking of any sort involves is meta thinking about your thinking. So when you can transcend, your level of primary thought, where you commit the fallacies, and start looking at your thinking and thinking about your thinking, that level of thought is not the same as the level of thought that you're on when you're ordinarily, acting according to your biases. So you're actually trying to look carefully, at your own thinking to see what's wrong with it. That kind of objectivity is very important for any form of critical thinking. And logic-based therapy is a form of meta, cognitive approach to resolving problems. Esa me parece una muy buena pregunta y bueno, tiene que ver con el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una forma de metacognición, lo cual quiere decir que es el pensamiento viéndose a sí mismo o el pensamiento pensándose a sí mismo. Es un nivel distinto de pensamiento al que usualmente ejercitamos y precisamente la terapia basada en la lógica desarrolla este tipo de pensamiento crítico, este tipo de metacognición, y al pensar tu propio pensamiento, esto te posibilita ver los sesgos cognitivos que ahí tienes. Muchas gracias. Por favor, Oscar Lozoya, adelante y bienvenido. Muy bien, mi pregunta es con respecto al alcance existencial de esta terapia. Quiero poner como ejemplo el testimonio que pones en tu libro de Logic-Based Therapy. Es la historia de Fred, que se disgusta porque su pareja pues es muy desordenada. Entonces, a través de la terapia se logra cambiar cómo Fred ve cómo confronta ese hecho de que su pareja sea muy desordenada y lo resuelve. Mi pregunta es, lo que no me queda claro es cómo esta terapia permite a Fred profundizar en su propia existencia, en su propia... Sí, ir más allá de un hecho concreto y resolver ese hecho concreto y meterse más en lo que es él y en la relación que tiene con esa otra persona. So, Oscar's question. My question has to do with the existential scope of logic-based therapy. And I am taking an example of yours in your logic-based therapy book about Fred. When Fred dislikes the certain situation with his wife, who is very messy, and well, he comes to resolve his dislike. He confronts the situation.
So in this example, the question would be, how does Fred goes deeper into the existential level of this problem? How does Fred dives deep into himself beyond the concrete situation? Well, I think the example, if I have it right, that was an example that was in logic-based therapy and everyday emotions, where the client was had problems with his girlfriend, going shopping and leaving stuff all over the apartment. Was that the case? Yeah, that's correct. Yeah. We talked a bit about here how we deduce different faulty thinking errors from a demand for perfection. And in that particular case, the client was demanding that the world be neat and tidy. And the thing was that the world isn't always neat and tidy. So one of the things that he had to do as a behavioral assignment was actually to not, he would pick up after his girlfriend, such as she left things around. Instead of leaving it, he would immediately go starting putting things away. So his assignment was to leave things out and let them stay where they were, and then to work on it cognitively, that, things aren't, necessarily neat and tidy. I don't have to be neat and tidy. Now, there's a part of my presentation that I didn't give because of time, and it concerned the brain itself and how the brain operates. I'll pause now and then I'll continue. Sí, entonces este ejemplo tenía que ver a partir de lo que expliqué con el perfeccionismo, esta demanda de perfeccionismo, esta exigencia de perfeccionismo. Entonces, en lo que consistió en este caso de esta persona que con su pareja tenía problemas porque pensaba que el mundo debía ser pulcro, limpio, ordenado, se le asignó una tarea de tipo conductual, que era que él estaba acostumbrado a recoger siempre las cosas que su pareja iba dejando desordenadamente en su espacio. Y entonces la tarea conductual fue que siempre que viera algo que estuviera desordenado, sucio, no lo recogiera. Esto por la parte conductual, y se acompaña con la parte cognitiva de entender que el mundo no tiene por qué ser así. El mundo no tiene que ser perfecto, no tiene que ser, o no es pulcro, no es limpio, ordenado. Entonces tiene que ver con esto, y la otra parte tiene que ver con una sección que no puse ahora en mi presentación, que concierne al funcionamiento del cerebro. Okay, let me just share the screen a minute here with you again. And les comparto nuevamente mi presentación. This is not neatness perfectionism, it's existential perfectionism, but the way the brain operates here is that there's a portion of your brain here, the ventromedial prefrontal cortex, which if you have an image, this is a part of the brain that imagines things, and you have an image of a loss, say due to the pandemic, that can trigger a dispositional felt need for you or yours not to suffer. Entonces aquí tenemos en el perfeccionismo existencial cómo funciona en el cerebro. Tenemos una imagen del cerebro en donde podemos ver la sección de la corteza prefrontal, y entonces como una imagen de pérdida debido a la pandemia dispara un mecanismo que hace sentir que tiene que ver con la necesidad o el sentimiento de que hay una necesidad de que uno mismo o sus seres queridos no sufran. And at the same time, what this is doing is the ventromedial is also in the same area called the insular cortex, is also creating a feeling of existential suffering. So it's actually a visceral feeling. Y lo que al mismo tiempo hace esta sección que recibe la imagen de la pérdida,
es disparar otra zona del cerebro en donde se genera el sufrimiento existencial, un sentimiento que es de hecho de tipo visceral. And there's this conflict between this felt need and the stressful visceral feeling, the felt need not to suffer, and then the realization that you're suffering. Y hay entonces un conflicto entre esta necesidad sentida de que no haya sufrimiento y este sentimiento existencial, este sentimiento visceral de que hay sufrimiento de hecho. And that sends a signal here to the amygdala, which is a part of your body that prepares you for fight or flight. So this is what you call stress. Y esto lo que hace esta contradicción o este choque es lanzar una señal a la amígdala, que es una parte del cerebro que prepara a tu cuerpo para que luche o huya. Y esto es de hecho lo que genera estrés. Now, this is your brain on LBT, logic-based therapy. Let's say instead of here, you're thinking about how bad things are. You're thinking about, without exception, no suffering belongs to anyone. Ahora vemos una imagen del funcionamiento del cerebro en la terapia basada en la lógica. Entonces, en la primera región, en vez de captar una imagen del sufrimiento o de lo que está mal, en esta primera zona se capta la noción, la idea de que sin excepción, los sufrimientos le pertenecen a todos, a cualquiera le puede pasar. So this could actually trigger a sense of freedom from your felt need not to suffer. And you could do imagery with clients to get them to just, you can think of their philosophy and then ask them how they're feeling. And they'll say, well, the philosophy here is helping to get rid of the existential suffering. And it's creating a prevailing sense of freedom from that felt need to suffer. Entonces, lo que de hecho genera esto es que se produce una sensación de libertad, una sensación de liberación de esa necesidad de que no haya sufrimiento. Se trabaja a través de imaginación o imágenes guiadas y a través de filosofías por las cuales el sufrimiento existencial se disipa y se genera entonces esta sensación de liberación. There are dopamine receptors in this part of the brain, as well as the ventromedial prefrontal cortex. And when you think of this philosophy, without exception, no suffering belongs to anyone, it actually can help to trigger those receptors to have endorphin connections that actually create a sense of relief. Cerca de esta zona que capta o que genera esta idea, hay generadores de dopamina que funcionan de la siguiente manera, que cuando de hecho uno llega a concebir la idea o a pensar que sin excepción el sufrimiento le pertenece o le puede suceder, le puede pasar a cualquiera, provocan una liberación de dopamina, una liberación también de endorfina, que terminan redundando en este sentimiento de liberación, de descanso, despreocupación. So the idea here is that when you think of the loss, you now come to associate the loss with the philosophy. I'm suffering because of my loss. Well, suffering is not just mine. Suffering is everybody's. And so you change the negative valence of your feeling to a positive one. And so you change associations. And when you change those associations, you actually create new neural pathways in your brain. And that's how it can work. Entonces, de lo que se trata aquí o lo que sucede aquí es que cuando piensas, cuando tienes esta idea de la pérdida o cuando vives la pérdida, lo asocias a una idea o a una conexión filosófica por
por medio de la cual entonces la pérdida ya no significa o ya no implica algo negativo, una valoración negativa o mala, sino que de hecho cobra una valoración de signo positivo. Hay pérdida, pero no eres el único que sufre la pérdida, todos sufren pérdida, pero esto puede convertirse en un valor positivo a través de la filosofía, que de hecho neurológicamente crea nuevas conexiones. Hay nuevas conexiones neuronales a través de esta conexión con ideas filosóficas. There have been studies that have shown that positive abstract ideas, such as philosophy, can actually trigger endorphin and help overcome these associations, these negative associations. Hay de hecho investigaciones que señalan que la asociación de ideas con ideas abstractas, ideas de valor positivo y ideas abstractas, tales como las de la filosofía, pueden de hecho disparar la liberación de endorfina y a través de esta asociación entonces llegar a un sentimiento, un sentir más positivo. Muchas gracias, excelente explicación. Quiero leer ahora algunos comentarios y preguntas que han llegado desde nuestro Facebook Live de personas que nos están siguiendo. Y bueno, voy a leerlos así en orden y por favor, Jairo, si me puedes apoyar con la traducción, son comentarios amplios. Bueno, el primero de ellos es de Yolanda Ruiz González. Dice: solo felicitar al doctor Elliot Cohen y agradecer por compartir sus conocimientos y a todos por su organización y profesionalismo y la excelente traducción de Jairo, que, bueno, pues sin duda haces un gran trabajo y te agradecemos mucho siempre, Jairo. Bien, después Héctor Montañez dice: doctor Elliot, muchas gracias por compartirnos el día de hoy. Un placer haberle escuchado. Felicidades a CECAPFI. ¿De esta plática tienen alguna formación para profundizar? Bueno, más adelante les contaremos un poco algunas actividades que tenemos. Jesús Guadarrama pregunta: en la vida actual, ¿cuáles son las áreas de oportunidad y limitantes que enfrenta un filósofo práctico en su vida personal y social cuando existe en nuestro entorno bastantes confrontaciones con diversas opiniones, ideologías, etcétera? Y ¿cuáles son los compromisos del filósofo que lleva a cabo esta terapia cognitiva? Y leo finalmente el comentario de Gloria Martínez. Doctor Elliot, muchas gracias por lo compartido en este espacio. Sin duda me deja muchas reflexiones sobre repensar la realidad en relación a nuestros juicios y experiencias vividos durante la pandemia. Mi reconocimiento a CECAPFI por abrir este espacio de encuentro. So there are a couple of comments in live transmission in Facebook by Yolanda, Hector, Jesus, Gloria. They all say to you, Mr. Cohen, thank you very much for your knowledge, for your presentation. They are all grateful for what you shared with us. And they consider very valuable what you conveyed today. And they say that you left a lot of reflections. And there's also a question by, I think it was Jesus. And the question is that in modern time or in modern life, which are the opportunity areas and the limitations that a practical philosopher confronts or has to deal with in his personal and in his social life? Overall, when in our social media, in our social environment, there are a lot of confrontations with different opinions, ideologies, etc. And what are the commitments that the philosopher that carries out this form of therapy, logic-based therapy, what are the commitments that the philosopher has to take on him? I think with any form of successful therapy, including any kind of philosophical counseling, one has to work within the belief system of the client.
you can't come into the fore with your own preconceived values and attempt to impose them on the client. My experience has been that that sort of thing is bankrupt, doesn't work. And so the philosopher needs to be tolerant, needs to be open-minded, and needs to work within the parameters of rationality. And I tried to provide, some guidance for what those parameters are in terms of the cardinal fallacies. But within that range, there's a good deal of latitude for tolerance for many and sundry different types of philosophical ideas. And so I think, to answer the very good question, if I understand it correctly, and I think I do, that a philosopher, an applied philosopher, in the case of a philosophical counselor, needs to exercise a good deal of tolerance and open-mindedness. Cualquier terapia que sea exitosa o que sea seria y exitosa, y cualquier forma de consultoría filosófica, tiene que trabajar con el sistema de creencias de la persona, del consultante. Uno no puede llegar como consultor filosófico a imponer sus propias ideas, sino que tiene que trabajar con las propias ideas de la persona, su sistema de creencias, y en ese sentido tiene que ser de mente abierta y tiene que ser tolerante con la persona con la que está trabajando. Entonces, si entendí bien la pregunta, sería esto: el filósofo ante todo debe ejercitarse en un estado de mente receptivo, abierto, y aprender a ser más tolerante. Muchas gracias. Pues bueno, estamos en tiempo. Sin duda ha sido un espacio con muchísima riqueza. Se nos quedan dudas. Hay muchas preguntas aún por hacer y, por supuesto, mucho más conocimiento por compartir con usted, maestro Elliot Cohen, y, por supuesto, también con ustedes, estudiantes de consultoría filosófica que nos acompañaron en Zoom, y las personas que también nos acompañaron en la transmisión en Facebook Live. Cerramos este espacio. Únicamente les cuento un poco. Este lunes iniciamos nuestra generación número 16 del diplomado en consultoría filosófica, y también este mismo lunes 15 de noviembre inicia nuestra cuarta generación del curso propedéutico en historia de la filosofía, donde se revisa desde historia antigua, helenismo, Sócrates, Platón, Aristóteles. Después vemos un poco de filosofía andina, filosofía náhuatl, hinduismo, budismo. Vemos un poco de filosofía medieval, las bases de la argumentación, ¿no? La distinción entre fe y razón. Y bueno, pues continuamos después con toda la filosofía del Renacimiento, de la modernidad, y cerramos con filosofía contemporánea, Sartre, Butler, Simone de Beauvoir. Y bueno, les invitamos a que tomen estos espacios de prácticas filosóficas, y también comentarles que el 6 de diciembre inicia nuevamente el diplomado en filosofía para niños. Les invitamos a nuestras actividades de CECAPFI, también a las celebraciones que siguen por el Día Mundial de la Filosofía. Este lunes 22 de noviembre tenemos el homenaje al maestro Gabriel Vargas Lozano, una actividad que organiza CECAPFI, CEFILIBE y CEFIME, 3 organizaciones que se juntan para honrar a este maestro que durante más de 40 años se ha dedicado a la filosofía. Y bueno, nuevamente, profesor Elliot Cohen, muchísimas gracias por acompañarnos. It was a pleasure to be with you. I hope this is not the only time you can be with us here in CECAPFI. You are most welcome to some other activities, conference, workshops, and thank you very much for your presentation. It was my pleasure. Thank you all. Mi placer. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a Jairo también por su ayuda en esta brillante traducción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y los invitamos a los siguientes eventos de CECAPFI. Recuerden seguirnos en nuestras redes. Thank you very much, Dr. Elliot Cohen. Thank you. Y bueno, pues los esperamos en nuestras actividades. Síganos en Facebook, síganos en Instagram. Y bueno, un saludo. Que pasen una muy buena. Gracias Jairo, gracias. Thank you, Elliot. Gracias, Thank estudiantes. you very much. Thanks, Elliot. Bye bye. Bye.